La teniente Sarah Mitchell había estado destinada en la base naval de Coronado durante exactamente 21 días y ya estaba cansada de las miradas. Cada vez que caminaba por los pasillos de la extensa instalación californiana, las conversaciones se detenían a mitad de frase, las cabezas se giraban con precisión mecánica. Los susurros la seguían como la turbulencia detrás de un barco cortando aguas tranquilas. La brisa matutina del Pacífico llevaba el aroma salado del océano a través de la base mientras Sarah se dirigía desde el edificio administrativo hacia sus cuarteles. Acababa de terminar una reunión con el oficial de operaciones, revisando horarios de entrenamiento y asignaciones de equipo que definirían sus próximas semanas en Coronado. La reunión había ido lo suficientemente bien, profesional y directa, pero ella había notado cómo los ojos del sargento mayor se demoraban en su uniforme, buscando alguna explicación de por qué estaba allí. El problema no era que fuera nueva en la base. Las instalaciones navales veían caras frescas constantemente, una rotación continua de personal moviéndose a través de programas de entrenamiento, ciclos de despliegue y cambios permanentes de estación. Oficiales, personal alistado y contratistas civiles fluían por Coronado como la marea por el puerto, cada uno trayendo sus propias especialidades y asignaciones. El problema era que Sarah Mitchell era una mujer, y más específicamente, una mujer que de alguna manera había terminado vistiendo el uniforme de lo que la mayoría consideraba la hermandad más exclusiva del ejército estadounidense. Mantuvo los hombros rectos y la expresión neutral mientras navegaba por el laberinto de edificios de concreto y pasillos bordeados de palmeras que formaban el corazón de la base. El sol californiano caía con la intensidad de la tarde tardía, creando sombras agudas que ofrecían breves respiros del calor. Sarah había aprendido temprano en su carrera militar que mostrar cualquier signo de incomodidad o incertidumbre era como sangrar en aguas infestadas de tiburones. El ejército respetaba la fuerza por encima de todo, y la debilidad era una invitación para los depredadores. Su rutina diaria en Coronado se había asentado en un patrón familiar durante las últimas 3 semanas. Entrenamiento físico matutino con cualquier unidad que estuviera pasando por sus programas de acondicionamiento. Reuniones con varios jefes de departamento que aún intentaban averiguar exactamente qué hacer con ella. Sesiones de familiarización con equipo en preparación para ejercicios de entrenamiento que permanecían deliberadamente vagos en sus descripciones oficiales. Y siempre, en todas partes donde iba, las miradas. Algunas eran curiosas, la respuesta humana natural al ver algo inesperado. Otras llevaban sospecha, duda o hostilidad abierta. Unas pocas mostraban lo que podría haber sido respeto, aunque esas eran lo suficientemente raras como para que Sarah hubiera empezado a notar cada una individualmente. La reunión de la tarde había cubierto escenarios de entrenamiento próximos diseñados para probar tácticas de unidades pequeñas y procedimientos de respuesta a crisis. Sarah sería integrada en varios equipos durante las semanas venideras. Su desempeño evaluado no solo en competencia técnica, sino en su capacidad para funcionar efectivamente dentro de las complejas dinámicas sociales de unidades militares que nunca habían incluido a alguien como ella. Mientras se acercaba al comedor para la cena, Sarah reflexionaba sobre la extraña posición en la que se encontraba. 6 meses atrás, se había enfocado completamente en sobrevivir al programa de entrenamiento militar más exigente del mundo, concentrada en demostrarle a sí misma y a sus instructores que podía cumplir con cada estándar, completar cada desafío y ganar su lugar a través de pura determinación y habilidad. Ahora descubría que ganar su lugar había sido solo el comienzo. El verdadero desafío era mantenerlo día tras día en un entorno donde su presencia cuestionaba suposiciones que habían permanecido sin duda durante generaciones. El comedor en la base naval de Coronado era una estructura utilitaria que priorizaba la función sobre la estética. Largas filas de mesas llenaban un espacio diseñado para alimentar a cientos de personal de manera eficiente durante las horas pico de comidas. Las paredes estaban pintadas en beige institucional, interrumpidas por ventanas que miraban hacia las instalaciones de entrenamiento donde la próxima generación de guerreros navales perfeccionaba sus habilidades. Sarah tomó una bandeja estándar y se movió por la línea de servicio, seleccionando pollo a la parrilla, arroz, verduras al vapor y un pedazo de pan de maíz que parecía ligeramente mejor que el estándar militar usual.
El personal de servicio de comida la trató con la misma cortesía eficiente que mostraban a todos los demás, aunque notó que una de las cocineras, una mujer de unos 40 años con cabello encanecido, le dio un pequeño asentimiento que podría haber sido reconocimiento o aliento. El comedor estaba a la mitad de su capacidad, mayormente personal alistado terminando sus turnos de cena antes del entrenamiento nocturno o deberes administrativos. Los sonidos familiares de la comida militar llenaban el aire. Utensilios metálicos raspando contra bandejas de plástico, conversaciones amortiguadas sobre horarios de entrenamiento y planes de libertad para el fin de semana, la ocasional explosión de risas de mesas donde alguien había compartido una historia particularmente entretenida sobre los percances del día. Sarah encontró una mesa vacía cerca de la pared trasera, eligiendo una posición que ponía su espalda hacia la mayor parte de la habitación. Había descubierto que no ver las miradas las hacía ligeramente más tolerables, aunque aún podía sentir el peso de ojos curiosos como el calor de un fuego distante. Abrió un manual técnico sobre tácticas avanzadas de unidades pequeñas que había traído consigo, usándolo tanto para desarrollo profesional como para una barrera entre ella y la atención ambiental. Por exactamente 4 minutos y 30 segundos, pudo comer en algo que se acercaba a un silencio pacífico. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? La voz vino directamente desde detrás de ella, profunda y burlona, llevando el tipo de confianza teatral que los hombres jóvenes a menudo desarrollaban cuando tenían una audiencia y querían probar algo. Sarah no se giró inmediatamente. Había encontrado este escenario antes en instalaciones de entrenamiento desde Virginia hasta California, y la experiencia le había enseñado que la mejor estrategia inicial era usualmente evitar el compromiso. Te estoy hablando a ti, cariño. Ahora hubo pasos, 3 conjuntos distintos moviéndose con propósito deliberado alrededor para enfrentar su mesa. Las conversaciones en mesas cercanas habían empezado a callarse mientras otros comensales sentían el drama desarrollándose. Sarah finalmente levantó la vista de su manual para ver a 3 hombres jóvenes en uniformes de fatiga de la Armada, sus uniformes tan nítidos y impecables que prácticamente anunciaban su reciente graduación de campo de entrenamiento. El del medio era claramente su líder, alto y rubio con ojos azules como el hielo y el tipo de porte confiado que sugería que nunca había encontrado un problema que el dinero o las conexiones de papá no pudieran resolver. Su cinta de nombre decía Morrison en letras mayúsculas que parecían frescas del almacén de suministros. Estaba de pie con las manos en las caderas, la cabeza ligeramente inclinada, llevando la expresión de alguien que creía que estaba a punto de ser muy astuto. A su derecha estaba Thompson, más bajo y de complexión más poderosa con cabello oscuro cortado en un estilo militar severo y ojos sospechosos que seguían moviéndose alrededor del comedor para catalogar quién estaba observando su actuación. Su postura sugería que estaba listo para un enfrentamiento físico y posiblemente ansioso por él. El tercer miembro de su grupo, Palmer, se quedaba un poco atrás. Pelirrojo y pecoso con el tipo de complexión delgada que hablaba de brotes de crecimiento tardíos y tiempo insuficiente en la sala de pesas. Parecía distintamente incómodo con lo que estaba a punto de desarrollarse. Sus ojos seguían cambiando entre sus compañeros y la salida, como si calculara si podía extraerse de la situación antes de que escalara más allá de su nivel de comodidad. ¿Estás perdida, cariño?, preguntó Morrison, su voz proyectada para llevarse a las mesas circundantes. Este es el comedor de la Armada, no la cafetería civil. Estoy bastante seguro de que tomaste un giro equivocado en algún lugar entre la tienda de regalos de la base y el estacionamiento para turistas. Thompson se rió apreciativamente, acercándose más a la mesa. Tal vez esté buscando el club de dependientes. Eso es usualmente donde las esposas pasan el tiempo mientras sus maridos hacen el trabajo real. Palmer cambió su peso nerviosamente, pero no contribuyó al asalto verbal. Sarah notó su incomodidad con interés profesional mientras mantenía su expresión exterior calmada. Sarah dejó su tenedor con precisión deliberada y miró hacia arriba a los 3 hombres jóvenes con ojos firmes y sin parpadear. Estoy exactamente donde debo estar, marineros. La sonrisa de Morrison se amplió en algo que no era del todo agradable. ¿Marineros? Eso es lindo. ¿Escucharon eso, chicos? La damita piensa que somos iguales. Se inclinó hacia adelante,
colocando sus manos planas sobre su mesa con suficiente fuerza para hacer que su bandeja saltara ligeramente. Mira, aquí está la cosa sobre las instalaciones militares. Aquí es donde los guerreros reales se entrenan para el combate real, no algún truco publicitario para hacer que la armada parezca progresista en Xi'an. Alrededor del comedor, las conversaciones habían empezado a apagarse completamente. Las cabezas se giraban hacia su mesa con la inevitable fascinación humana por el conflicto. Sarah podía sentir el peso de docenas de pares de ojos, algunos curiosos, algunos incómodos, y más de unos pocos claramente esperando entretenimiento para romper otra cena rutinaria. Gané mi lugar aquí, dijo Sarah en voz baja, su voz llevando el tipo de autoridad firme que venía de una certeza absoluta. Igual que todos los demás. Thompson se rió con dureza, el sonido cortando el comedor cada vez más silencioso como una hoja. Lo ganaste, claro. Estoy seguro de que esos estándares físicos fueron realmente desafiantes después de que los ajustaron por tus limitaciones. Cruzó los brazos y la miró de arriba abajo con desdén obvio. ¿Qué hiciste para llegar aquí? ¿Dormir con el oficial al mando correcto? ¿Mostrar la sonrisa adecuada a la junta de revisión? Palmer finalmente encontró su voz, aunque salió más débil de lo que probablemente pretendía. Tal vez esté perdida. Esto no es la piscina secretarial, princesa. ¿No deberías estar en algún lugar tomando dictado? ¿Archivando informes? El comedor se había vuelto casi completamente silencioso ahora. Incluso el personal de cocina había detenido su constante traqueteo para escuchar el enfrentamiento desarrollándose en su comedor. Sarah podía sentir su pulso empezando a acelerarse, no por miedo o ira, sino por una respuesta fisiológica familiar que reconocía de innumerables escenarios de entrenamiento y operaciones del mundo real. Era el mismo sentimiento que experimentaba antes de cada misión. El tiempo pareciendo ralentizarse ligeramente, la entrada sensorial volviéndose más aguda, su cuerpo preparándose para la acción con la eficiencia automática de una máquina finamente afinada. Cada detalle de su entorno se volvía cristalino, la distancia exacta entre ella y cada amenaza potencial, la posición de los muebles que podrían proporcionar cobertura o ocultamiento, las ubicaciones de salidas y armas potenciales. Morrison parecía interpretar su silencio como intimidación o sumisión. Se inclinó aún más cerca, bajando su voz a lo que probablemente pensaba que era un susurro amenazante, pero que se escuchaba claramente en la habitación silenciosa. Aquí va un consejo gratis, cariño. Esto no es un juego que estamos jugando aquí. Soldados reales podrían morir en combate porque la Armada decidió jugar a la política con sus cuotas de diversidad. Así que ¿por qué no haces un favor a todos y pides un traslado a algún lugar más apropiado para tus habilidades? Tal vez la Guardia Costera. Escuché que son más complacientes con personas que no pueden manejar el ejército real. Sarah cerró lentamente su manual técnico y lo colocó junto a su bandeja con movimientos precisamente controlados y completamente calmados. Se levantó, elevándose a su altura completa, y tomó un momento para evaluar a los tres hombres frente a ella con el tipo de evaluación profesional que se había vuelto segunda naturaleza durante su entrenamiento militar. Morrison medía aproximadamente 1,88 metros de altura, probablemente pesando alrededor de 86 kilos basado en su complexión y definición muscular visible. Atlético, pero no excepcionalmente. Su postura sugería a alguien que probablemente había jugado deportes en la secundaria, pero no había mantenido un acondicionamiento físico serio desde entonces. Thompson era más bajo, quizás 1,73 metros, pero más musculoso, probablemente cerca de 77 kilos de lo que parecía fuerza funcional en lugar de músculo vanidoso de gimnasio. Su posición y la forma en que sostenía sus manos sugerían cierta familiaridad con enfrentamientos físicos. Palmer era claramente el eslabón débil en su grupo. Alto pero delgado como un junco, probablemente 73 kilos como máximo con el tipo de energía nerviosa que sugería que ya estaba arrepintiéndose de su decisión de participar en lo que fuera que esto se suponía que lograra. ¿Terminaste con tu pequeño discurso?, preguntó Sarah en voz baja. Morrison se enderezó, aparentemente complacido de haber provocado algún tipo de respuesta. Oh, ahora se pone dura. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Presentar una queja por acoso?
¿Correr llorando a tu oficial al mando sobre los chicos malos que hirieron tus sentimientos? Sarah miró alrededor del comedor, notando las caras observando su enfrentamiento. Cada ojo en la habitación estaba enfocado en su mesa. Ahora podía ver una mezcla de expresiones: curiosidad, incomodidad, anticipación y en unos pocos casos lo que podría haber sido preocupación por hacia dónde se dirigía esto. En la esquina lejana de la habitación, vio a varios personal alistado senior que habían dejado de comer para observar la situación desarrollándose. Sus caras mostraban el tipo de interés profesional que sugería que entendían que estaban presenciando algo que podría tener consecuencias mucho más allá de un simple desacuerdo durante la cena. En realidad, dijo Sarah, su voz llevando claramente en la habitación silenciosa, estaba pensando en algo más directo, más educativo. El cambio en su tono hizo que la sonrisa confiada de Morrison vacilara ligeramente. Había algo diferente en la forma en que estaba de pie ahora, algo que no había estado allí cuando estaba sentada tranquilamente en su mesa, intentando comer la cena y leer su manual en paz. Su postura había cambiado sutilmente, volviéndose más equilibrada, más centrada. Su peso estaba distribuido uniformemente en ambos pies, sus manos colgando sueltas y listas a sus lados. Para la mayoría de los observadores, los cambios habrían sido casi invisibles, pero para cualquiera con entrenamiento de combate, su postura ahora gritaba preparación para acción inmediata. ¿Me estás amenazando?, preguntó Morrison, aunque su voz había perdido algo de su arrogancia anterior. Porque debería recordarte que asaltar a un compañero de servicio es una ofensa seria para corte marcial. No exactamente el tipo de cosa que va a ayudar a tus perspectivas de carrera. Sarah sonrió por primera vez desde que el enfrentamiento había comenzado. No era una expresión particularmente cálida. ¿Quién dijo algo sobre asalto? Estaba pensando más en términos de una demostración, una oportunidad educativa. Thompson dio un paso adelante, aparentemente pensando que su amigo necesitaba respaldo, o quizás simplemente ansioso por escalar la situación a un enfrentamiento físico. ¿Demostración de qué? ¿Cómo hacer que te expulsen de la Armada en tiempo récord? Demostración de por qué deberían ser muy cuidadosos al hacer suposiciones, respondió Sarah, su voz llevando el tipo de certeza calmada que hizo que varios observadores se movieran incómodamente en sus asientos. Verán, chicos, cometieron un error crítico en su proceso de recolección de inteligencia. Asumieron que sabían quién era yo y de que era capaz basada en nada más que mi género y sus propios prejuicios. Ese es el tipo de error que mata a la gente en el mundo real. Morrison estaba empezando a parecer incierto, pero se había comprometido demasiado para retroceder ahora, especialmente con la mitad del comedor observando y esperando ver cómo se resolvería esto. Sea lo que sea que pienses que vas a probar aquí, cariño, lo pensaría 2 veces. Matemáticas simples dicen que te superamos 3-1. No exactamente probabilidades favorables para hacer tu punto. 3-1, repitió Sarah pensativamente como si estuviera considerando seriamente las implicaciones matemáticas. Tienes toda la razón sobre los números, pero estás completamente equivocado sobre todo lo demás que importa. Hizo una pausa, dejando que su mirada se moviera lentamente de cara en cara. ¿Quieren saber qué soy? ¿Qué me da el derecho a estar aquí? ¿Qué me hace calificada para vestir este uniforme? El comedor estaba tan silencioso ahora que los únicos sonidos audibles eran el zumbido distante del equipo de cocina y la respiración apenas perceptible de la multitud observando. Incluso Thompson y Palmer parecían sentir que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su enfrentamiento, aunque no podían identificar exactamente qué había cambiado. Sarah levantó la mano lentamente y tocó un pequeño pin en su cuello que los 3 hombres jóvenes habían fallado en notar en su ansiedad por probar cualquier punto que pensaran que estaban haciendo. Era un pequeño pedazo de metal sin pretensiones que no significaba absolutamente nada para la mayoría de las personas que lo veían. Pero para aquellos que sabían qué buscar, contaba una historia muy específica y significativa. Esto es un tridente de sello, dijo en voz baja, su voz llegando a cada esquina del comedor silencioso. Soy la teniente Sarah Mitchell, Unidad de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos. Y ustedes 3 acaban de cometer el error más grande de sus carreras militares. El silencio que siguió a su anuncio fue tan completo que parecía tener peso físico.
La cara de Morrison pasó por varios cambios de color distintos, asentándose en un tono pálido que hacía que sus pecas destacaran como gotas de pintura esparcidas. Thompson dio un paso atrás involuntario, su postura confiada desinflándose como un globo pinchado. Palmer parecía que estaba considerando activamente si podía llegar a la salida antes de que alguien notara que se iba. Pero Sarah no había terminado con su lección. Había pasado la mayor parte de 2 años probándose en el programa de entrenamiento militar más exigente que los Estados Unidos habían ideado jamás. Había soportado la semana del infierno cuando el 90% de sus compañeros candidatos habían tocado la campana y renunciado. Había completado entrenamiento de demolición subacuática que había roto a guerreros experimentados de la mitad de su tamaño. Había dominado tácticas avanzadas de combate, técnicas de supervivencia y sistemas de armas que la mayoría del personal militar nunca vería siquiera, mucho menos calificaría para operar. Había ganado su lugar en la fuerza de combate más élite del mundo a través de sangre, sudor, determinación y un nivel de dureza física y mental que estos 3 reclutas no podían comenzar a comprender. Y ahora, frente a docenas de testigos, sus calificaciones y derecho a estar allí habían sido cuestionados por hombres jóvenes que probablemente ni siquiera habían terminado su entrenamiento militar básico. Era hora de esa demostración educativa que había mencionado. Morrison fue el primero en recuperar su voz, aunque salió considerablemente más pequeña que antes. ¿Sello? Eso es imposible. No hay mujeres en los sellos. Todo el mundo lo sabe. La sonrisa de Sarah permaneció firme, pero ahora llevaba un filo que hizo que varios observadores en el comedor se movieran incómodamente en sus asientos. ¿De verdad? ¿Estás absolutamente seguro de eso? Porque estoy parada justo aquí vistiendo este uniforme y este pin en mi cuello cuenta una historia diferente. Hizo un gesto ligeramente hacia la insignia del tridente. Pero entiendo tu confusión. La Armada no anuncia exactamente cuando se rompen barreras, especialmente cuando esas barreras han estado en su lugar desde que se fundaron los equipos. Thompson, aún pareciendo sacudido, pero aparentemente no dispuesto a rendir completamente su posición, hizo lo que resultaría ser su segundo error mayor de la noche. Incluso si eso es de alguna manera cierto, no cambia la realidad fundamental aquí. Aún no perteneces aquí con tropas de combate reales que han visto acción. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Sarah se movió. Para la mayoría de los observadores en el comedor, lo que sucedió después probablemente pareció que simplemente dio un paso rápido adelante y ligeramente a la derecha. Pero de repente, Thompson estaba en el suelo, su brazo torcido detrás de su espalda en una posición que era obviamente incómoda, pero cuidadosamente controlada para evitar daño permanente. 4 segundos, dijo Sarah conversacionalmente, como si no estuviera actualmente reteniendo a un hombre adulto que la superaba en 14 kilos con esfuerzo aparentemente mínimo. Eso es exactamente cuánto tiempo tomó. Morrison se lanzó hacia adelante, aparentemente pensando que podía ayudar a su amigo, o al menos probar su propio coraje ante la multitud observando. Era más grande que Sarah por un margen considerable, y probablemente había asumido a lo largo de su vida que el tamaño le daría ventajas decisivas en cualquier enfrentamiento físico. Descubrió muy rápidamente que sus suposiciones eran peligrosamente incorrectas. Sarah soltó a Thompson y pivoteó suavemente a su izquierda, usando el momentum de Morrison en su contra con el tipo de precisión fluida que hablaba de miles de horas de entrenamiento. Su mano encontró la muñeca de él, aplicó presión en exactamente el ángulo correcto, y de repente el hombre más grande estaba en el aire. Golpeó el suelo con fuerza, el aire expulsado de sus pulmones, mirando al techo con la expresión confundida de alguien que no estaba del todo seguro de qué acababa de pasar o cómo había llegado allí. Palmer, el recluta pelirrojo que había sabiamente permanecido en la periferia del enfrentamiento, ahora retrocedía rápidamente con las manos levantadas en lo que podría haber sido rendición o simplemente un intento de distanciarse de lo que le estaba pasando a sus compañeros. Sarah lo miró por un momento, luego asintió con algo que podría haber sido aprobación. Elección inteligente, dijo. Siempre reconoce cuando está superado. Es una habilidad de supervivencia que te servirá bien si decides hacer una carrera real de esto. Thompson estaba luchando por ponerse de pie, su cara enrojecida por la vergüenza y lo que probablemente era una buena cantidad de ira genuina.
Esto es asalto, dijo, su voz quebrándose ligeramente por el estrés y la humillación. No puedes simplemente atacar a compañeros de servicio porque hirieron tus sentimientos. Sarah miró alrededor del comedor a las docenas de caras observando, todas enfocadas en su mesa con el tipo de atención intensa usualmente reservada para desastres naturales o accidentes de tráfico. ¿Asalto?, preguntó, levantando una ceja. ¿Alguien aquí ve evidencia de un asalto? Hubo un murmullo de respuestas negativas de la multitud junto con algunas risitas apenas suprimidas de observadores que claramente habían disfrutado la repentina inversión de fortuna. Lo que habían presenciado no parecía violencia tanto como una demostración práctica de física aplicada con Sarah sirviendo como una fuerza inmutable de la naturaleza. Lo que veo, continuó Sarah, su voz llevando claramente a través de la habitación silenciosa, es a 3 reclutas que cuestionaron las calificaciones de un oficial superior y recibieron una demostración práctica en técnicas de combate. Para propósitos educativos solamente, por supuesto. Estoy segura de que el valor de entrenamiento fue considerable. Morrison finalmente había logrado recuperar el control de su respiración y estaba sentado en el suelo mirando alrededor como si intentara averiguar exactamente dónde estaba y cómo había llegado allí tan rápido. Esto no ha terminado, dijo, aunque su voz no llevaba convicción alguna. Sarah caminó de vuelta a su mesa y se sentó, recogiendo su tenedor como si los minutos anteriores hubieran sido nada más que una interrupción menor en su rutina de cena. Tienes toda la razón en una cosa, dijo calmadamente, tomando un bocado de pollo que se había enfriado durante el enfrentamiento. No ha terminado. Nunca termina. Cada día, tengo que probar que pertenezco aquí, que gané mi lugar, que soy digna de vestir este uniforme y llevar a cabo las misiones que este país me asigna. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua, dejando que sus palabras se asentaran sobre el comedor silencioso. Hoy, ustedes caballeros me dieron otra oportunidad para hacer exactamente eso. Probablemente debería agradecerles por la chance de demostrar por qué las suposiciones basadas en la apariencia pueden ser tan peligrosas en nuestra línea de trabajo. Los 3 reclutas lentamente se reunieron y comenzaron a moverse hacia la salida, su arrogancia anterior completamente desinflada y reemplazada por el tipo de movimientos cuidadosos que sugerían que aún estaban procesando lo que acababa de pasarles. Thompson acunaba su brazo. Morrison se movía con cautela como si verificara costillas rotas, y Palmer parecía querer desaparecer en el piso. Cuando llegaron a la puerta, Sarah llamó una vez más, su voz llevando claramente a través del comedor. Oh, y caballeros, la próxima vez que quieran cuestionar las calificaciones de alguien o su derecho a estar en algún lugar, podrían querer hacer su tarea primero. Una simple búsqueda en Google podría haberles ahorrado una vergüenza considerable esta noche. Mientras el comedor comenzaba a volver a algo que se acercaba a conversaciones normales, reanudándose en susurros cautelosos, utensilios empezando a traquetear de nuevo, los sonidos usuales de la comida militar regresando lentamente, Sarah continuó comiendo su comida en lo que ahora era un silencio pacífico genuino. Había hecho su punto claramente y decisivamente. Había demostrado sus capacidades de una manera que sería recordada y discutida durante semanas. Lo más importante, había establecido que cuestionar su presencia en Coronado vendría con consecuencias que la mayoría de la gente preferiría evitar. Pero incluso mientras terminaba su cena, Sarah sabía que mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de su resolución y habilidades, nuevas personas que necesitarían ser convencidas de que había ganado su lugar en la fuerza de combate más élite del mundo. Esa era simplemente la realidad de ser una pionera en un campo que nunca había recibido a personas como ella. Lo importante era que estaba lista para lo que viniera después, justo como había estado lista para los 3 reclutas que la habían acorralado en el comedor esta noche. Su entrenamiento la había preparado para operaciones de combate en los entornos más hostiles de la Tierra. Pero también le había dado algo igualmente valioso, la confianza inquebrantable que venía de saber exactamente de qué era capaz de lograr cuando la situación lo demandaba. La noticia del incidente en el comedor comenzó a extenderse por la base naval de Coronado antes de que Sarah siquiera terminara su cena fría. Para cuando regresó a sus cuarteles esa noche, ya podía sentir cambios sutiles en la forma en que la gente la miraba mientras caminaba por los pasillos. La mañana siguiente trajo una citación a la oficina del capitán James Hess, el oficial al mando de la base.
Sara había conocido a Hayes brevemente durante su registro inicial 3 semanas antes, pero esta sería su primera conversación sustantiva desde su llegada a Coronado. El capitán Hayes era un oficial naval de carrera en sus últimos 40, con cabello encanecido y el tipo de cara curtida que hablaba de años pasados en barcos y en posiciones de mando alrededor del mundo. Las paredes de su oficina estaban decoradas con condecoraciones, citas de unidades y fotografías de varios despliegues que trazaban el arco de una carrera militar exitosa. Teniente Mitchell, dijo Hayes cuando entró en su oficina y se puso en atención frente a su escritorio. Entiendo que hubo algo de emoción en el comedor anoche. Sí, señor. 3 reclutas cuestionaron mis calificaciones y presencia en esta base. Proporcioné una demostración práctica de por qué sus suposiciones eran incorrectas. Hayes se reclinó en su silla, estudiándola con el tipo de evaluación profesional que los oficiales senior desarrollan a través de años de evaluar subordinados y situaciones. De lo que me han contado múltiples testigos, fue una experiencia bastante educativa. No se han presentado quejas formales y todos con los que he hablado lo describen como una demostración controlada en lugar de un asalto no provocado. Hizo una pausa, pareciendo considerar sus próximas palabras con cuidado. Aún así, tengo que preguntar, ¿no había forma de manejar la situación sin recurrir a un enfrentamiento físico? Estos incidentes tienen una manera de generar papeleo y atraer atención de personas que no siempre entienden el contexto. Sara mantuvo su posición de atención mientras consideraba cómo responder. Señor, en mi experiencia, algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de experiencia directa de primera mano. Esos 3 reclutas aprendieron más sobre capacidades de combate y los peligros de hacer suposiciones en 45 segundos de lo que habrían absorbido de un semestre de instrucción en el aula sobre el tema. Hayes asintió lentamente. Supongo que esa es una forma de verlo. Y tengo que admitir, los comentarios que estoy recibiendo sugieren que tu enfoque fue bastante efectivo para transmitir tu punto. Su expresión se volvió más seria. Solo recuerda, teniente, que cada acción que tomas aquí refleja no solo en ti misma, sino en el futuro de las mujeres en roles de operaciones especiales. El foco sobre ti es considerablemente más brillante que lo que la mayoría de los oficiales tienen que lidiar. Mientras Sara dejaba la oficina del capitán y se dirigía a través de la base hacia su próxima cita, reflexionaba sobre las palabras de Hayes sobre el foco. Tenía toda la razón sobre el escrutinio, aunque estaba empezando a entender que la atención no era necesariamente algo malo si era el tipo correcto de atención. Esa noche, mientras terminaba su entrenamiento en el centro de fitness de la base, Sara fue abordada por una figura que reconocía por reputación, pero nunca había conocido formalmente. El jefe maestro Bill Davidson era algo así como una leyenda en Coronado. Un hombre cuya carrera había abarcado las décadas finales de la Guerra Fría y cuyo conocimiento de operaciones navales era considerado enciclopédico por aquellos que habían servido con él. A los 58 años, Davidson aún mantenía el tipo de acondicionamiento físico que avergonzaba a hombres de la mitad de su edad. Su cabello gris acero estaba cortado en un estilo militar preciso, y sus ojos azules pálidos llevaban el tipo de autoridad calmada que venía de 3 décadas de tomar decisiones de vida y muerte bajo presión. Teniente, dijo mientras Sara terminaba su serie final de dominadas y bajaba para enfrentarlo. Incluso exhausta de su entrenamiento, automáticamente se puso en atención en presencia de un hombre alistado senior como él. Jefe maestro, respondió Sara, manteniendo la cortesía militar adecuada a pesar de su fatiga. Davidson la estudió por un momento con esos ojos pálidos, tomando detalles que la mayoría de la gente habría pasado por alto. Escuché sobre tu sesión educativa en el comedor ayer. La palabra es que hiciste una impresión bastante fuerte en algunos marineros jóvenes que necesitaban ajustar sus perspectivas. Solo una demostración práctica, jefe maestro. Nada más que eso. Nada más que eso, repitió Davidson, una ligera sonrisa arrugando las comisuras de sus ojos. Sabes, teniente, he estado en esta armada por 30 años ahora. Serví hasta el final de la Guerra Fría. Vi a este servicio adaptarse a cambios que habrían sido impensables cuando me puse el uniforme por primera vez. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado.
Lo que presencié ayer por la noche no se trataba de política o progreso o cualquiera de las otras palabras de moda que la gente gusta lanzar. Lo que vi fue a un guerrero probando su valor a través de acción en lugar de retórica. Sarah sintió un calor extendiéndose por su pecho que no tenía nada que ver con su reciente esfuerzo físico. El reconocimiento de alguien del estatus y experiencia del jefe maestro Davidson significaba más que una docena de condecoraciones oficiales de personas que nunca habían visto combate. Gracias, jefe maestro. Eso significa más de lo que probablemente se imagina. Davidson asintió una vez bruscamente. Solo recuerda algo, teniente. Probarte una vez nunca es suficiente en este negocio. Siempre hay otra prueba esperando, otro grupo de personas que piensan que saben mejor, otro desafío que va a requerir que demuestres tus capacidades de nuevo. Su expresión se volvió seria. La clave es estar lista para todas ellas cada vez. De lo que observé ayer, lo entiendes mejor que la mayoría. Mientras se giraba para irse, Sarah lo llamó. Jefe maestro, ¿puedo preguntarle algo? Se detuvo, mirando hacia atrás con cejas levantadas. ¿Cómo lo manejó usted cuando estaba subiendo en los rangos? La resistencia. Quiero decir, las personas que pensaban que sabían de qué era capaz antes de que tuviera la oportunidad de probarlo. Davidson estuvo callado por un largo momento, su mirada volviéndose distante, como si estuviera mirando hacia atrás a través de décadas de memoria y experiencia. De la misma manera que lo manejaste anoche, teniente, dijo finalmente. Siendo tan condenadamente bueno en mi trabajo que cualquiera que cuestionara mis capacidades pareciera un tonto por hacerlo. Sonrió ligeramente. La única diferencia es que mis desafíos eran sobre operaciones de submarinos y sistemas de sonar. Los tuyos son sobre derribar barreras que han estado en su lugar desde que se fundó esta armada. Apuestas más altas, mismo principio fundamental. Esa noche, mientras Sarah yacía en su litera, revisando los eventos de los últimos días, se encontró pensando en la extraña trayectoria que su carrera militar había tomado. Solo unos meses atrás, se había enfocado completamente en sobrevivir al entrenamiento de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, concentrada en probarle a sí misma y a sus instructores que podía cumplir con cada estándar y completar cada desafío en su camino. Ahora descubría que la graduación del entrenamiento había sido solo el comienzo de una misión mucho más grande y compleja. Ya no era solo una oficial naval. Era un símbolo, un caso de prueba, una representante de posibilidades que nunca habían existido antes en la historia de las operaciones especiales estadounidenses. Los 3 reclutas en el comedor le habían dado una oportunidad para demostrar que era digna de la confianza y responsabilidad que venía con ese rol. Pero también sabía que mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas, nuevas personas que necesitarían ser convencidas de que las barreras que siempre habían aceptado como permanentes podían realmente ser derribadas a través de competencia y determinación. Lo importante era que estaba lista para lo que viniera después, armada con el entrenamiento, la confianza y el sentido inquebrantable de propósito que la habían llevado a través de cada desafío hasta ahora. Y si alguien más quería cuestionar su derecho a estar allí, bueno, había probado que era más que capaz de proporcionar el tipo de experiencia educativa que nunca olvidarían. Mientras el sueño finalmente la tomaba, el último pensamiento consciente de Sarah fue simple y claro. Que vengan. Tenía trabajo que hacer. 3 semanas habían pasado desde el incidente en el comedor y la teniente Sarah Mitchell estaba empezando a entender que su demostración de habilidades de combate había resuelto un problema mientras creaba varios otros. Las miradas que la seguían por los pasillos de la base naval de Coronado habían cambiado en calidad. Donde una vez llevaban desdén o escepticismo, ahora contenían una mezcla de respeto, curiosidad y, en algunos casos, resentimiento cuidadosamente oculto. El sol matutino proyectaba sombras largas a través de las instalaciones de entrenamiento mientras Sarah se dirigía a su primera reunión del día. Había establecido una rutina que comenzaba antes del amanecer con una carrera de 8 kilómetros por la playa, seguida de entrenamiento de fuerza en el gimnasio de la base. Luego una serie de reuniones y sesiones de entrenamiento que llenaban su horario hasta la noche. La actividad física ayudaba a canalizar la energía inquieta que venía de ser constantemente observada y evaluada, mientras que las obligaciones profesionales le recordaban por qué estaba en Coronado en primer lugar.
Pero últimamente, esas obligaciones profesionales se habían vuelto cada vez más complicadas. Había empezado pequeño, el tipo de inconvenientes menores que fácilmente podían atribuirse al caos normal de la logística militar. Solicitudes de equipo que tomaban el doble de tiempo en procesarse de lo que deberían. Horarios de entrenamiento que de alguna manera desarrollaban discrepancias entre lo que le habían dicho y lo que aparecía en las listas oficiales. Requisiciones de suministros que desaparecían en agujeros negros administrativos, requiriendo múltiples llamadas de seguimiento y visitas para rastrear items básicos que necesitaba para ejercicios próximos. Al principio, Sarah había atribuido estos problemas a la fricción inevitable que ocurría cuando cualquier persona nueva se integraba en un sistema establecido. La burocracia militar era famosa por su ineficiencia, y había experimentado frustraciones similares durante su entrenamiento y asignaciones anteriores. Pero a medida que los incidentes se acumulaban, comenzó a reconocer patrones que sugerían algo más deliberado que simple incompetencia administrativa. La primera señal clara de que estaba lidiando con sabotaje intencional vino durante un ejercicio de familiarización con armas el martes anterior. Sarah había firmado un fusil M4 para una sesión de puntería, siguiendo todos los procedimientos adecuados y presentando la documentación requerida al personal del arsenal. El arma había parecido perfecta cuando la recibió, recién limpia y mantenida adecuadamente según estándares militares. 20 minutos en su tiempo de rango, el fusil sufrió un mal funcionamiento catastrófico que podría haber resultado en lesiones serias si no hubiera reconocido las señales de advertencia y cesado el fuego inmediatamente. La investigación subsiguiente reveló que alguien había manipulado deliberadamente el sistema de gas del arma, creando una condición que causaría sobrepresión peligrosa en la cámara. El jefe del arsenal, un sargento mayor curtido con 25 años de experiencia, había estado visiblemente conmocionado cuando examinó el fusil. «Nunca he visto nada como esto, teniente». Su voz tensa con ira y preocupación. Esto no fue desgaste accidental o defecto de fabricación. Alguien sabotajeó deliberadamente esta arma con la intención específica de hacerla fallar de manera peligrosa. El incidente había sido reportado por la cadena de mando y supuestamente estaba bajo investigación, pero Sarah no había oído nada más sobre él en los 10 días desde que ocurrió. Mientras tanto, había comenzado a conducir su propia investigación informal, prestando más atención a patrones en los problemas que estaba experimentando. Lo que había descubierto era perturbador, pero no del todo sorprendente. El sabotaje no era aleatorio o oportunista. Era sistemático, coordinado y claramente llevado a cabo por personas con acceso a instalaciones seguras y conocimiento detallado de su horario y actividades. Alguien estaba conduciendo una campaña deliberada para undermining su entrenamiento, dañar su equipo y crear situaciones que podrían resultar en su fracaso o lesión. El incidente en el comedor aparentemente había convencido a ciertas personas de que la discriminación sutil no era suficiente para abordar lo que veían como el problema de su presencia en Coronado. Sarah terminó su carrera matutina y se dirigió a las instalaciones de duchas, su mente trabajando a través de las implicaciones tácticas de lo que enfrentaba. En combate, siempre tenías que considerar no solo al enemigo que podías ver, sino a las amenazas que permanecían ocultas. Alguien estaba tratando su asignación a Coronado como un campo de batalla, lo que significaba que necesitaba responder con el mismo nivel de pensamiento estratégico que aplicaría a cualquier entorno hostil. El agua caliente se sentía bien contra músculos que habían sido empujados con fuerza durante su entrenamiento. Pero la mente de Sarah permanecía enfocada en los desafíos adelante. Había ganado su lugar a través de competencia demostrada, pero aparentemente eso no era suficiente para todos los que tenían un interés en mantener el status quo. Mientras se secaba y se ponía su uniforme, Sarah reflexionaba sobre una conversación que había overheard el día anterior mientras pasaba por un grupo de personal alistado senior. No había notado su acercamiento, y sus palabras habían revelado más sobre las dinámicas subyacentes en Coronado que cualquier reunión oficial que había recibido. No se trata de ella personalmente, había dicho uno de ellos, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Podría ser competente, quizás incluso excepcional, pero toda esta cosa de integración está pasando demasiado rápido sin consideración adecuada de las consecuencias. Los equipos han funcionado de cierta manera por décadas.
Otra voz había agregado, empiezas a cambiar suposiciones fundamentales sobre personal y capacidades y la gente va a morir. No se trata de prejuicio. Se trata de sistemas probados que funcionan bajo estrés extremo. Sarah había continuado caminando sin reconocer lo que había oído, pero la conversación había cristalizado algo que había estado pensando durante semanas. La resistencia que enfrentaba no era enteramente personal. Parte de ella venía de personas que genuinamente creían que su presencia representaba un experimento peligroso con sistemas que se habían probado a sí mismos a través de años de operaciones exitosas. Eso no hacía el sabotaje más aceptable, pero ayudaba a explicar por qué estaba pasando y por qué era probable que escalara en lugar de disminuir con el tiempo. La reunión matutina se llevó a cabo en una sala de conferencias estéril que podría encontrarse en cualquier instalación militar del mundo. Paredes grises, iluminación fluorescente, una mesa larga rodeada de sillas utilitarias que habían visto días mejores. Los asistentes eran una mezcla de oficiales y personal alistado senior responsables de coordinar actividades de entrenamiento a través de la base. El capitán Hayes presidió la reunión con el tipo de profesionalismo eficiente que mantenía las operaciones militares funcionando suavemente a pesar de su complejidad inherente. La agenda cubría ejercicios próximos, asignación de recursos y asignaciones de personal para las próximas semanas. Tenemos una evolución de entrenamiento mayor programada para comenzar el lunes, anunció Hayes, consultando una carpeta gruesa de documentos operacionales. Ejercicio de preparación para combate en toda la base designado golpe de tridente. Todas las unidades participarán en un escenario diseñado para probar nuestra respuesta a una infiltración enemiga coordinada de esta instalación. Sarah escuchó cuidadosamente mientras Hayes delineaba la estructura básica del ejercicio. El personal sería dividido en fuerzas defensoras y atacantes, con los atacantes recibiendo objetivos específicos para lograr dentro de un límite de tiempo establecido. Los defensores serían responsables de proteger instalaciones críticas y prevenir que la fuerza atacante lograra sus metas. Teniente Mitchell, dijo Hayes mirándola directamente a través de la mesa, serás asignada a liderar un equipo defensivo mixto responsable de proteger la instalación primaria de comunicaciones. Se considera un objetivo de alto valor, así que puedes esperar atención concentrada de la fuerza opositora. Sarah asintió en reconocimiento, ya empezando a analizar los desafíos tácticos que la asignación presentaría. Asignación de personal, señor, tendrás 7 personas en total, incluyéndote a ti misma, mezcla de niveles de experiencia, lo cual es intencional. Queremos ver cómo funcionan equipos integrados bajo presión. Hayes consultó sus notas. 2 suboficiales senior, 3 alistados junior y 2 reclutas que específicamente solicitaron asignación a tu unidad. La mención de reclutas que habían solicitado su unidad era interesante. Sarah se preguntó si uno de ellos podría ser Palmer, el joven pelirrojo que había mostrado suficiente sentido para retroceder durante el enfrentamiento en el comedor. Lo había notado observándola en sesiones de entrenamiento desde la distancia durante las últimas semanas, aunque no la había abordado directamente. ¿Reglas de compromiso?, preguntó ella. Protocolos estándar de ejercicio. Equipo de etiquetas láser para simulación de armas. Árbitros para adjudicar bajas y daño de equipo. La seguridad es primordial, pero queremos niveles de estrés realistas. Hayes miró alrededor de la mesa. ¿Alguna pregunta sobre el marco básico? Hubo algunas aclaraciones sobre logística y procedimientos de comunicación, pero nada que pareciera fuera de lo ordinario para un ejercicio de entrenamiento a gran escala. Mientras la reunión se disolvía, Sarah reunió sus materiales y se preparó para irse, ya pensando en estrategias defensivas para la instalación de comunicaciones. Estaba casi en la puerta cuando el capitán Hayes la llamó de vuelta. Teniente, una palabra en privado. Sarah regresó a su asiento mientras la habitación se vaciaba, preguntándose qué información adicional quería compartir Hayes que no pudiera discutirse frente al grupo. Cuando estuvieron solos, su demeanor cambió ligeramente, volviéndose menos formal y más personal. Quiero que estés al tanto de que hay algunas complejidades alrededor de este ejercicio que no parecieron apropiadas para discutir en la reunión general, dijo Hayes con cuidado. Nada que cambie tu misión básica, pero información de fondo que podría ser útil.
Sarah esperó a que continuara, sintiendo que lo que estaba a punto de decirle era significativo. ¿Ha habido alguna discusión entre personal senior sobre usar este ejercicio como una oportunidad para evaluar protocolos de integración bajo condiciones de estrés realistas? Hayes continuó, tu desempeño será observado y documentado de cerca con resultados potencialmente influyendo en decisiones de política futuras sobre mujeres en roles de operaciones especiales. Bueno, eso no era particularmente sorprendente. Sarah había asumido que todo lo que hacía en Coronado estaba siendo evaluado en términos de sus implicaciones más amplias. Entendido, señor. Lo que quizás no te des cuenta es que hay opiniones diferentes sobre qué deberían ser los resultados de esa evaluación. Dijo Hayes, su voz llevando una advertencia que hizo que Sarah prestara más atención. Algunas personas esperan que tengas un éxito espectacular y pruebes que la integración puede funcionar sin problemas. Otras están igualmente comprometidas a verte fallar, preferiblemente de una manera que apoye su posición de que todo este programa es prematuro. Sarah sintió su pulso acelerarse ligeramente. ¿Me está diciendo que el ejercicio está comprometido, señor? Hayes estuvo callado por un momento, pareciendo elegir sus palabras muy cuidadosamente. Te estoy diciendo que estés preparada para cualquier cosa. La fuerza atacante operará bajo protocolos estándar de ejercicio, pero eso no significa que todos los participantes tengan la misma inversión en juego limpio y evaluación objetiva. Se levantó y se movió a la ventana, mirando hacia las instalaciones de entrenamiento donde el personal ya estaba comenzando preparaciones para el ejercicio próximo. Te has manejado bien desde que llegaste aquí, teniente. El incidente en el comedor demostró que eres capaz de lidiar con confrontación directa, pero este ejercicio podría presentar desafíos que son más sutiles y potencialmente más peligrosos. Sarah se unió a él en la ventana, siguiendo su mirada al ajetreo fuera. ¿Qué tipo de desafíos específicamente? El tipo que son difíciles de documentar o probar después del hecho, respondió Hayes. Fallos de equipo que parecen accidentes, problemas de comunicación que podrían atribuirse a fricción normal de ejercicio, situaciones donde probar interferencia intencional sería casi imposible, pero el efecto cumulativo sería socavar el desempeño de tu unidad. La conversación se movía hacia territorio que hacía a Sarah incómoda, no porque tuviera miedo de lo que Hayes describía, sino porque sugería un nivel de disfunción institucional que era preocupante contemplar. Señor, ¿me está aconsejando que presente una queja preemptiva o solicite parámetros de asignación diferentes? Hayes se giró para enfrentarla, su expresión seria pero no antipática. Te estoy aconsejando que seas Sarah Mitchell, la miembro de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, que ganó su lugar a través de desempeño excepcional bajo presión. Documenta todo, confía en tus instintos y recuerda que tu misión es proteger esa instalación de comunicaciones independientemente de qué más podría estar pasando a tu alrededor. Esa tarde, Sarah condujo un reconocimiento de la instalación de comunicaciones que defendería durante el ejercicio. Era una estructura de concreto de 2 pisos ubicada cerca del centro de la base que albergaba equipo que sería crítico para coordinar operaciones defensivas durante una emergencia real. El edificio tenía múltiples puntos de entrada, varias áreas de vulnerabilidad que requerirían observación constante y un diseño que presentaría desafíos significativos para una fuerza defensiva pequeña. Sarah pasó 2 horas examinando cada habitación, pasillo y posición potencial de combate, desarrollando mapas mentales que serían esenciales cuando el ejercicio comenzara. Mientras completaba su inspección, Sarah notó una figura familiar acercándose al edificio. El jefe maestro Davidson caminaba hacia ella con un paso purposeful de alguien que tenía algo importante que discutir. Buenas tardes, teniente, dijo Davidson cuando llegó a la entrada de la instalación de comunicaciones. Escuché que te tocó el objetivo de alto valor para las festividades de lunes. Eso es correcto, jefe maestro. Acabo de terminar mi reconocimiento inicial. Davidson asintió aprobatoriamente. Bien. Nunca entres en una pelea sin conocer tu terreno. Hizo una pausa, estudiando el edificio con el ojo experimentado de alguien que había conducido evaluaciones similares innumerables veces. ¿Te importa si ofrezco algunas observaciones? Las acogería con agrado, jefe maestro.
Esta instalación tiene buena estructura para defensa, pero tiene vulnerabilidades que una fuerza atacante inteligente intentará explotar. Dijo Davidson, señalando varias características mientras hablaba. Múltiples puntos de entrada significan que necesitarás mantener seguridad en todas direcciones, pero no tienes suficiente personal para cubrir todo simultáneamente. Necesitarás crear campos de fuego superpuestos y establecer posiciones de repliegue que te permitan mantener control incluso si tu perímetro es breached. Sarah escuchó cuidadosamente, apreciando las perspectivas tácticas de alguien con décadas de experiencia en combate y entrenamiento. ¿Alguna recomendación específica? Defensa móvil, respondió Davidson inmediatamente. No intentes mantener posiciones fijas que puedan ser bypassed o overwhelmed. Y usa el diseño del edificio para canalizar a los atacantes hacia áreas donde tengas ventajas. Luego estés lista para moverte antes de que puedan traer números superiores contra ti. Pasaron los próximos 20 minutos discutiendo tácticas defensivas con Davidson, compartiendo lecciones aprendidas de operaciones de combate reales así como ejercicios de entrenamiento. Su conocimiento era enciclopédico, y su capacidad para explicar conceptos tácticos complejos en términos claros y prácticos le recordó a Sarah por qué el personal alistado senior era considerado la espina dorsal de las operaciones militares. Mientras su conversación se calmaba, la expresión de Davidson se volvió más seria. Teniente, hay algo más que debería saber sobre el ejercicio de lunes. Algo que no se mencionó en las reuniones oficiales. Sarah esperó a que continuara, sintiendo que estaba a punto de compartir información que podría ser significativa. La palabra es que algunos del personal asignado a la fuerza atacante tienen inversiones personales en ver este ejercicio ir de una manera particular. Dijo Davidson con cuidado. Nada que pueda probar, entiende, solo observaciones basadas en 30 años de ver cómo funciona la política militar cuando la gente se siente amenazada por el cambio. ¿Se refiere a individuos específicos, jefe maestro? Davidson estuvo callado por un momento, aparentemente considerando cuánto debería decir. Morrison y Thompson, los dos reclutas de tu sesión educativa en el comedor, de alguna manera lograron asignarse a la fuerza atacante. Podría ser coincidencia, pero podría ser algo más enteramente. Sarah sintió una certeza fría asentándose en su estómago. La campaña de sabotaje que había estado experimentando estaba a punto de escalar a un nuevo nivel, con el ejercicio proporcionando cobertura perfecta para acciones que serían difíciles de distinguir de actividades de entrenamiento legítimas. ¿Cuál es su evaluación del nivel de amenaza, jefe maestro? Lo suficientemente alto como para que necesites estar preparada para cualquier cosa, respondió Davidson bluntly. Estos ejercicios crean oportunidades para que la gente actúe sobre rencores mientras mantiene negabilidad plausible. Si alguien quisiera arreglar un accidente o crear una situación que te haga parecer incompetente, este sería un entorno ideal. Esa noche, Sarah recibió confirmación de que sus sospechas sobre el ejercicio próximo estaban bien fundadas. Mientras revisaba asignaciones de personal en sus cuarteles, notó varios nombres en la lista de la fuerza atacante que creaban un patrón preocupante. Morrison y Thompson estaban indeed asignados al equipo opositor junto con varios otros personal que habían estado presentes durante el incidente en el comedor o a quienes había observado haciendo comentarios negativos sobre su presencia en Coronado. Más preocupante, la fuerza atacante incluía varios personal alistado senior que tenían acceso a entrenamiento avanzado en tácticas de guerra no convencional. La coincidencia era demasiado conveniente para ser accidental. Alguien con autoridad suficiente había deliberadamente arreglado para que sus críticos más vocales fueran colocados en posiciones donde pudieran oponérsele directamente durante un ejercicio que sería evaluado cuidadosamente por liderazgo senior. Sarah pasó la noche desarrollando planes de contingencia que iban mucho más allá de tácticas defensivas estándar. Si la fuerza atacante planeaba operar fuera de parámetros normales de ejercicio, necesitaba estar preparada para responder con medidas apropiadas mientras mantenía la apariencia de seguir protocolos estándar. También comenzó a preparar documentación que establecería un registro claro de eventos a medida que se desarrollaran. Si el ejercicio iba a ser usado como munición en la batalla política más amplia sobre integración, quería asegurarse de que la evidencia apoyara su versión de los eventos en lugar de cualquier narrativa que sus oponentes pudieran intentar construir.
Mientras revisaba sus notas y verificaba su equipo una última vez antes de acostarse, Sarah reflexionaba sobre la extraña posición en la que se encontraba. Se había unido a la Armada para servir a su país y probarse contra los estándares más altos que el ejército podía proporcionar. En cambio, descubría que el enemigo más peligroso que enfrentaba podría estar vistiendo el mismo uniforme que ella. El pensamiento era sobrio, pero no sacudía su determinación. Había superado cada desafío lanzado hacia ella hasta ahora, desde la semana del infierno hasta el enfrentamiento en el comedor. El ejercicio del lunes sería solo otra prueba, aunque una con apuestas más altas y reglas de compromiso más complejas. La mañana siguiente trajo noticias que confirmaron las peores sospechas de Sarah sobre lo que se estaba planeando. Palmer, el recluta pelirrojo que había sabiamente retrocedido del enfrentamiento en el comedor, la abordó después del entrenamiento físico matutino con información que cambiaba todo. «Teniente», dijo Palmer, mirando alrededor nerviosamente para asegurarse de que no fueran overheard. «Necesito decirle algo sobre el ejercicio de lunes. Algo que no va a oír a través de canales oficiales». Sarah estudió su cara, notando la preocupación genuina y el conflicto interno visible en su expresión. «¿Qué tienes en mente, Palmer?» «Morrison y Thompson han estado planeando algo», dijo Palmer, su voz apenas por encima de un susurro. «Han estado reuniéndose con algunos de los chicos alistados senior hablando sobre usar el ejercicio para probar que la integración no funciona. Piensan que si pueden hacerte ver mal frente al equipo de evaluación, retrasará todo el programa». La confirmación no era sorprendente, pero oírla directamente de alguien que había estado cerca de la situación hacía la amenaza más inmediata y concreta. «¿Tienes información específica sobre lo que están planeando?» Palmer sacudió la cabeza. «Nada detallado, pero oí suficiente para saber que no planean jugar por las reglas. Siguen hablando sobre crear una situación que pruebe que las mujeres no pueden manejar la presión de operaciones de combate reales». Sarah consideró las implicaciones de lo que Palmer le estaba diciendo. Si Morrison y sus aliados planeaban operar fuera de parámetros de ejercicio, estaban tomando riesgos enormes con sus propias carreras. Eso sugería un nivel de compromiso con su causa que los hacía potencialmente muy peligrosos. «¿Por qué me estás diciendo esto, Palmer?» El joven recluta estuvo callado por un momento, aparentemente luchando con la complejidad de sus motivaciones. «Porque lo que pasó en el comedor cambió cómo pienso sobre algunas cosas», dijo finalmente. «Me di cuenta de que estaba haciendo juicios basados en suposiciones que no estaban apoyadas por evidencia. Probaste que perteneces allí a través de competencia demostrada, y eso es algo que respeto». Sarah asintió, apreciando tanto su honestidad como su coraje al venir con información que lo ponía en riesgo dentro de su grupo de pares. «Aprecio que me hayas traído esto a la atención. ¿Hay algo más que pienses que deberías saber?» «Solo que deberías estar lista para cualquier cosa el lunes. Morrison ha estado diciendo que este ejercicio va a resolver la pregunta de integración de una vez por todas». Palmer hizo una pausa, luego agregó en voz baja. «También ha estado diciendo que si la evaluación oficial no va como debería, podría haber otras maneras de abordar el problema». La amenaza velada en las palabras de Morrison era lo suficientemente clara y elevaba las apuestas para el ejercicio de lunes más allá de simple evaluación profesional. Sarah estaba empezando a darse cuenta de que podría estar enfrentando el tipo de situación donde su supervivencia dependería de habilidades que iban bien más allá del entrenamiento militar estándar. Esa tarde, mientras conducía preparaciones finales para el ejercicio, Sarah fue abordada por el capitán Hayes con noticias que agregaban otra capa de complejidad a una situación ya complicada. «Teniente, ha habido un cambio en los protocolos de evaluación para el ejercicio del lunes», dijo Hayes, su expresión sugiriendo que el cambio no era necesariamente positivo. «Tendremos observadores externos del Comando de Guerra Naval Especial junto con representantes del Pentágono que están monitoreando el progreso de integración a través de todos los servicios». La presencia de observadores de alto nivel significaba que el ejercicio recibiría escrutinio de personas con la autoridad para tomar decisiones de política afectando a toda la comunidad de operaciones especiales. Éxito o fracaso no impactaría solo la carrera de Sarah. Podría influir en el futuro de las mujeres en roles de combate a través del ejército. «¿Algún cambio en parámetros de misión?»,
señor? Ninguno en tu asignación defensiva básica, respondió Hayes. Pero estate al tanto de que cada aspecto de tu desempeño será documentado y analizado por personas que tienen opiniones fuertes sobre cómo debería proceder este programa. Mientras Hayes se giraba para irse, se detuvo y miró de vuelta a Sarah con una expresión que llevaba tanto aliento como advertencia. Recuerda, teniente, tu trabajo es defender esa instalación de comunicaciones y proteger a tu equipo. Todo lo demás es secundario al logro de la misión. El mensaje era claro. Enfócate en los objetivos tácticos y deja que las implicaciones políticas se cuiden solas. Era buen consejo, pero Sarah sabía que las dimensiones políticas del ejercicio de lunes no podían separarse completamente de los desafíos tácticos que enfrentaría. La noche del domingo encontró a Sarah conduciendo verificaciones finales de equipo y revisando sus planes defensivos una vez más. Su equipo incluiría a Palmer, quien había solicitado asignación a su unidad después de su conversación sobre las intenciones de Morrison. También tendría 2 suboficiales experimentados cuya competencia y confiabilidad estaban bien establecidas junto con 3 personal alistado junior que representaban el tipo de nivel de experiencia mixto común en operaciones del mundo real. La instalación de comunicaciones en sí estaba tan lista como Sarah podía hacerla. Había identificado posiciones defensivas primarias y alternas, establecido campos de fuego que permitirían a su equipo cubrir todos los enfoques probables, y desarrollado planes de contingencia para varios escenarios que la fuerza atacante podría emplear. Más importante, había preparado a su equipo para la posibilidad de que el ejercicio de lunes podría no seguir protocolos estándar. Sin revelar las advertencias específicas de Palmer o hacer acusaciones directas, había enfatizado la importancia de mantener conciencia situacional y estar listos para adaptarse a desarrollos inesperados. Mientras se acomodaba en su litera para lo que probablemente sería una noche de sueño inquieto, Sarah reflexionaba sobre el viaje que la había traído a este punto. 6 meses atrás, se había enfocado en completar las fases finales del entrenamiento de la FGNE, concentrada en probar que podía cumplir con cada estándar y superar cada desafío en su camino. Ahora estaba preparando para lo que podría ser la prueba más importante de su carrera militar. Una que determinaría no solo su propio futuro, sino potencialmente el futuro de las mujeres en roles de operaciones especiales a través del ejército estadounidense. La ironía no se le perdía. Había ganado su lugar a través de desempeño excepcional en escenarios de entrenamiento diseñados para probar capacidades individuales bajo estrés extremo. Ahora enfrentaba una situación donde el éxito dependería de su capacidad para proteger a su equipo y lograr su misión mientras navegaba dinámicas políticas que no tenían nada que ver con competencia militar. Pero esa era la realidad de ser una pionera en cualquier campo. Romper barreras requería no solo excelencia individual, sino la capacidad para tener éxito mientras cargaba el peso de expectativas y suposiciones que iban mucho más allá del logro personal. Mañana proporcionaría otra oportunidad para demostrar que las barreras podían romperse a través de competencia, determinación y el tipo de pensamiento táctico que convertía desventajas en ventajas. Sarah había superado cada desafío lanzado hacia ella hasta ahora y estaba lista para lo que el ejercicio del lunes trajera. La fuerza atacante podía planear lo que quisiera. Estaría lista para todo. La mañana del lunes llegó con el tipo de amanecer californiano crisp que hacía que la base naval de Coronado pareciera casi pacífica. A pesar de la intensidad de las preparaciones ocurriendo a través de la instalación, la teniente Sarah Mitchell había estado despierta desde las 4:30, conduciendo verificaciones finales de equipo y revisando planes tácticos que habían ocupado sus pensamientos a lo largo de una noche mayormente sin sueño. El ejercicio en toda la base designado golpe de tridente estaba programado para comenzar a las 08:00. Dando a ambas fuerzas atacantes y defensoras tiempo para llegar a sus posiciones asignadas y completar coordinación de último minuto. El equipo defensivo de Sarah se había reunido en la instalación de comunicaciones una hora antes de la hora de inicio oficial, permitiéndole conducir una reunión final y asegurar que todos entendieran sus roles en el escenario próximo. Palmer estaba en atención con el resto de su equipo, su cabello rojo apenas visible debajo de su casco táctico. El joven recluta se había probado durante la fase de preparación,
haciendo preguntas inteligentes sobre posicionamiento y demostrando el tipo de pensamiento táctico que sugería que podría tener potencial real para avances si continuaba desarrollando sus habilidades y juicio. Los dos suboficiales senior, Rodríguez y Jackson, eran profesionales experimentados cuya competencia Sarah había verificado a través de sus registros de servicio y observación directa durante ejercicios de entrenamiento. Ambos hombres habían mostrado inicialmente escepticismo sobre servir bajo su mando, pero sus actitudes habían cambiado después de presenciar su conocimiento táctico y capacidades de liderazgo durante la fase de preparación. Los tres personal alistado junior completaban su equipo, Thompson, Williams y Foster. Todos en sus primeros 20, con niveles variables de experiencia, pero suficiente entrenamiento básico para funcionar efectivamente si eran liderados y posicionados adecuadamente. Sarah había pasado tiempo considerable durante los últimos días asegurando que cada miembro del equipo entendiera no solo sus responsabilidades individuales, sino cómo sus acciones se integrarían con la estrategia defensiva general. Escuchen, dijo Sarah, su voz llevando claramente en la quietud preamanecer de la instalación de comunicaciones. Tenemos lo que parece una misión defensiva straightforward, pero quiero que todos entiendan que este ejercicio está siendo observado de cerca por liderazgo senior de múltiples comandos. Nuestro desempeño aquí será documentado y analizado, así que espero nada menos que su esfuerzo absoluto mejor. Hizo una pausa, estudiando las caras de sus miembros del equipo. Más importante, inteligencia sugiere que la fuerza atacante podría no limitarse a protocolos estándar de ejercicio. Necesitamos estar preparados para escenarios que van más allá de parámetros de entrenamiento típicos mientras mantenemos nuestro enfoque en la misión primaria de proteger esta instalación. Rodríguez, el más senior de sus dos suboficiales, levantó la mano. Teniente, ¿está diciendo que deberíamos esperar que la oposición haga trampa? Sarah consideró su respuesta con cuidado. No podía hacer acusaciones directas sin evidencia, pero su equipo necesitaba entender que podrían enfrentar desafíos que no estaban cubiertos en el manual estándar de ejercicio. Estoy diciendo que cuando las apuestas son altas y la gente tiene opiniones fuertes sobre el resultado, a veces las líneas entre comportamiento aceptable e inaceptable se vuelven borrosas. Nuestro trabajo es lograr nuestra misión independientemente de qué tácticas elija emplear la fuerza opositora. La instalación en sí estaba tan lista como Sarah podía hacerla. Había posicionado a su equipo para crear campos de fuego superpuestos que forzarían a cualquier fuerza atacante a patrones de movimiento predecibles mientras mantenía la flexibilidad para responder a múltiples enfoques simultáneos. Posiciones de repliegue habían sido preparadas que permitirían a su equipo continuar defendiendo incluso si su perímetro primario fuera breached. Equipo de comunicación había sido probado y reprobado con sistemas de respaldo preparados en caso de fallo de equipo o intentos de jamming. Procedimientos de emergencia habían sido ensayados hasta que cada miembro del equipo pudiera ejecutarlos automáticamente bajo estrés. Lo más importante, Sarah había desarrollado planes de contingencia para escenarios que iban bien más allá de parámetros estándar de ejercicio. A las 08:00 exactamente, el ejercicio comenzó oficialmente. El equipo de Sarah tomó sus posiciones con la eficiencia practicada de profesionales que entendían que los ejercicios de entrenamiento eran negocio serio independientemente de su naturaleza artificial. El equipo de etiquetas láser que simularía fuego de armas había sido calibrado y probado, y árbitros estaban posicionados a lo largo del área para adjudicar bajas y daño de equipo. Durante la primera hora, todo procedió según protocolos normales de ejercicio. La fuerza atacante condujo reconocimiento de la instalación y área circundante, probando debilidades en el perímetro defensivo sin comprometerse a asalto directo. Sarah observó sus movimientos a través de puestos de observación cuidadosamente posicionados, notando sus tácticas e intentando identificar patrones que revelaran su estrategia intencionada. Lo que vio era profesional y competente, pero no excepcional. La fuerza atacante estaba siguiendo enfoques del libro de texto para asaltar una posición defendida, lo que sugería que o carecían de imaginación o estaban deliberadamente ocultando sus intenciones reales hasta más tarde en el ejercicio. Contacto frente. Reportó Rodríguez sobre el sistema de comunicación. 6 personal moviéndose hacia la entrada principal. Formación táctica estándar, armas listas.
Sarah reconoció el reporte y se movió a una posición de observación que le permitirá evaluar la situación desarrollándose directamente. Los atacantes acercándose Indeed estaban siguiendo procedimientos estándar, avanzando por fuego y movimiento de una manera que cualquier unidad militar competente emplearía contra una posición defendida, pero algo sobre su enfoque se sentía equivocado. Las tácticas eran correctas, pero el timing y posicionamiento sugerían que esto era o un ataque de prueba diseñado para reunir inteligencia o una diversión deliberada destinada a atraer atención lejos del asalto real que vendría de otra dirección. Todas las posiciones mantengan conciencia de sus sectores, transmitió Sarah a su equipo. Esto parece una diversión. Estén listos para contacto simultáneo de múltiples direcciones. Su evaluación resultó correcta. Dentro de minutos, Palmer reportó movimiento cerca de la entrada trasera mientras Jackson observó personal intentando acercarse a la instalación desde el flanco este. La fuerza atacante estaba conduciendo un asalto coordinado desde 3 direcciones simultáneamente, lo que representaba doctrina táctica sólida, pero también estiraba los recursos defensivos de Sarah hasta su límite. Engajen objetivos a su frente, ordenó Sarah. Mantengan disciplina y conserven munición. Hagan que cada tiro cuente. El fuego simulado que siguió fue intenso pero controlado. El equipo de Sarah había entrenado extensivamente en puntería y disciplina de fuego, y su desempeño bajo el estrés del ejercicio demostraba el valor de esa preparación. La fuerza atacante se encontró enfrentando fuego defensivo coordinado que los forzó a buscar cobertura y reconsiderar su enfoque. Por 20 minutos, el engagement continuó a un ritmo constante con ambos lados maniobrando por ventaja mientras los árbitros del ejercicio monitoreaban cumplimiento con protocolos de seguridad y reglas de compromiso. Sarah estaba empezando a sentirse confiada de que su estrategia defensiva estaba probando ser efectiva cuando apareció la primera señal de problema. Teniente, estoy teniendo problemas de comunicación intermitentes, reportó Jackson. La señal sigue cortándose y estoy oyendo lo que suena como jamming en algunas frecuencias. El jamming de comunicación no era parte del escenario estándar de ejercicio, pero podría haber sido agregado como una complicación adicional para probar adaptabilidad defensiva bajo condiciones degradadas. Sarah tomó nota mental para seguir la fuente del jamming después del ejercicio, pero por ahora se enfocó en mantener mando y control a través de métodos alternos. Cambien a frecuencias de respaldo y usen mensajeros si es necesario, ordenó. No dejen que los problemas de comunicación degraden nuestra coordinación. La fuerza atacante parecía reconocer que los defensores estaban experimentando dificultades de comunicación porque sus tácticas inmediatamente se volvieron más agresivas y sofisticadas. En lugar del asalto directo que habían estado conduciendo, comenzaron a emplear técnicas avanzadas que sugerían la participación de personal con entrenamiento especializado. Sarah observó a través de su mira de observación mientras los atacantes ejecutaban una maniobra de flanqueo compleja que requería timing preciso y coordinación entre múltiples elementos. Esta no era el tipo de táctica que infantería básica normalmente emplearía, lo que significaba que la fuerza atacante incluía personas con entrenamiento táctico avanzado. Más preocupante era la realización de que los atacantes parecían saber exactamente dónde estaban localizadas sus posiciones defensivas. A pesar del cuidado que Sarah había tomado para ocultarlas durante la fase de preparación, estaban evitando áreas donde su equipo tenía campos de fuego fuertes y concentrando sus esfuerzos en enfoques que ofrecían la mejor chance de éxito. Se están moviendo como si tuvieran inteligencia detallada sobre nuestras posiciones, observó Rodríguez sobre el sistema de comunicación. O tienen capacidades de reconocimiento excepcionales o alguien les proporcionó información que no deberían tener. Sarah estaba llegando a la misma conclusión. La fuerza atacante estaba operando con un nivel de conocimiento táctico que sugería que habían recibido reuniones detalladas sobre sus planes defensivos, posiblemente de alguien con acceso a información que debería haber sido segura. La situación se volvió más preocupante cuando Palmer reportó que estaba observando atacantes usando equipo que no era parte del inventario estándar de ejercicio. Teniente, estoy viendo lo que parece dispositivos de visión nocturna y posiblemente equipo de imagen térmica que no se supone que esté disponible para este ejercicio. El uso de equipo no autorizado representaba una clara violación de protocolos de ejercicio, pero probarlo requeriría documentación que podría ser difícil de obtener durante el calor de operaciones ongoing.
Sarah tomó la decisión de continuar defendiendo según su plan original mientras documentaba cuidadosamente cualquier violación de reglas que observara. Continúen misión, ordenó a su equipo. Documenten todo lo que vean que no coincida con parámetros de ejercicio, pero no dejen que los distraiga de defender esta instalación. La siguiente fase del ataque reveló cuán lejos estaba dispuesta a ir la fuerza opositora para lograr sus objetivos. En lugar de continuar con el asalto coordinado que habían estado conduciendo, comenzaron a emplear tácticas que cruzaban la línea de entrenamiento agresivo a acoso potencialmente peligroso. Sarah observó con alarma creciente mientras varios miembros de la fuerza atacante se acercaban a la instalación de comunicaciones usando rutas que normalmente se considerarían fuera de límites debido a preocupaciones de seguridad. Se estaban moviendo a través de áreas que contenían equipo e infraestructura peligrosa, aparentemente dispuestos a aceptar riesgos significativos para lograr sorpresa táctica. Más seriamente, algunos de los atacantes estaban usando el ejercicio como cobertura para acciones que iban bien más allá de combate simulado. Sarah observó a Morrison dirigiendo a dos otros personal en lo que parecía un intento de dañar realmente equipo de comunicación en lugar de simplemente capturarlo según protocolos de ejercicio. Están intentando causar daño real a equipo. Transmitió a su equipo. Esto ya no es un ejercicio de entrenamiento estándar. Cambien a procedimientos defensivos para protección actual de instalación. La realización de que enfrentaba lo que equivalía a sabotaje disfrazado como ejercicio de entrenamiento forzó a Sarah a hacer un cambio fundamental en su enfoque. En lugar de jugar por reglas de ejercicio que sus oponentes habían abandonado, necesitaba tratar esto como una situación de seguridad real mientras mantenía la apariencia de conducir un escenario de entrenamiento. El entrenamiento de Sarah en la FGNE la había preparado para exactamente este tipo de situación compleja donde los parámetros de misión eran ambiguos, pero las apuestas eran inconfundiblemente reales. Comenzó a implementar tácticas que iban bien más allá de lo que normalmente se emplearía en un ejercicio de entrenamiento, usando su conocimiento de la instalación y las capacidades de su equipo al máximo ventaja. Palmer, Rodríguez, mantengan posiciones actuales y continúen engaging objetivos a su frente, ordenó. Jackson, Williams, Thompson, Foster, establezcan perímetro defensivo secundario alrededor de equipo crítico. Voy móvil. La decisión de abandonar las posiciones defensivas estáticas y transitar a contramedidas activas representaba una escalada significativa. Pero Sarah había concluido que la fuerza atacante ya había cruzado ese umbral. Si Morrison y sus aliados querían tratar este ejercicio como algo más que entrenamiento, estaba preparada para acomodarlos. Sarah salió de la instalación de comunicaciones a través de una posición oculta que la fuerza atacante no había identificado durante su reconocimiento. Su movimiento era silencioso y purposeful, utilizando técnicas de infiltración que eran entre las habilidades más avanzadas enseñadas en entrenamiento de la FGNE. Dentro de minutos, se había posicionado detrás de la fuerza atacante con una vista clara de su elemento de mando y control. Lo que observó confirmó sus peores sospechas sobre la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Morrison Indeed estaba dirigiendo operaciones que iban bien más allá de parámetros de ejercicio, coordinando acciones diseñadas para causar daño real a equipo, y potencialmente crear situaciones peligrosas para personal defensivo. Más importante, podía ver que el equipo de Morrison incluía personal que no se suponía que participara en el ejercicio en absoluto. Personal alistado senior que debería haber estado sirviendo como árbitros u observadores estaban apoyando activamente a la fuerza atacante con inteligencia y guía táctica. La corrupción del ejercicio era más extensa de lo que Sarah había realizado, involucrando múltiples personas en posiciones de autoridad que estaban usando su acceso y conocimiento para asegurar que sus esfuerzos defensivos fallaran independientemente de su competencia táctica. Pero Sarah no había sobrevivido al entrenamiento de la FGNE aceptando derrota cuando enfrentaba a odds abrumadores. En cambio, había aprendido a convertir desventajas en ventajas usando entrenamiento superior y pensamiento táctico para superar disparidades numéricas y de recursos. Comenzó a implementar una estrategia que sistemáticamente neutralizaría a la fuerza atacante mientras documentaba sus violaciones de reglas para investigación posterior. Su enfoque sería metódico, profesional y utterly devastador en su efectividad.
El primer objetivo de Sarah era eliminar las capacidades de comunicación y coordinación de la fuerza atacante. Moviendo con la precisión silenciosa que era la marca de entrenamiento avanzado de operaciones especiales, se acercó a la posición donde Morrison había establecido su puesto de mando. Los tres atacantes manejando la posición estaban enfocados en coordinar el asalto contra la instalación de comunicaciones y no detectaron su acercamiento hasta que estaba lo suficientemente cerca para engalle. Usando técnicas de restricción no letales que los dejaban conscientes pero completamente incapaces de participar más en el ejercicio, Sarah sistemáticamente removió el elemento de mando de Morrison de la operación. Elemento de mando alfa neutralizado. Transmitió a su equipo defensivo usando códigos que no serían entendidos por la fuerza atacante, iniciando operaciones de contramóvil. El efecto psicológico de su transmisión fue inmediato. La fuerza atacante había esperado enfrentar una posición defensiva estática que pudiera ser overwhelmed a través de números superiores y tácticas agresivas. En cambio, se encontraron lidiando con un depredador que los estaba cazando sistemáticamente usando técnicas que no estaban preparados para contrarrestar. El próximo objetivo de Sarah fue el grupo intentando dañar equipo de comunicación dentro de la instalación. Se acercó a su posición usando rutas de infiltración que aprovechaban la arquitectura del edificio y su conocimiento íntimo de su diseño. Los atacantes estaban tan enfocados en sus esfuerzos de sabotaje que nunca se dieron cuenta de que estaban siendo acechados hasta que fue demasiado tarde. Dentro de 15 minutos, Sarah había neutralizado a 4 miembros más de la fuerza atacante usando técnicas que los dejaban asegurados pero ilesos. Cada engagement era una demostración del libro de texto de cómo entrenamiento superior y conocimiento táctico podían superar desventajas numéricas. Más importante, cada engagement estaba siendo documentado por árbitros de ejercicio que finalmente reconocían que lo que estaban observando iba bien más allá de actividades de entrenamiento normales. La precisión sistemática con la que Sarah estaba desmantelando la fuerza atacante estaba creando un registro innegable de los niveles de desempeño que excedían lo que la mayoría del personal militar podía lograr incluso bajo condiciones ideales. «Esto es increíble», oyó decir a uno de los árbitros a otro mientras pasaba por su posición. «Nunca he visto nada como esto en 20 años de observar ejercicios de entrenamiento. Está operando a un nivel que la mayoría de nuestra gente nunca alcanza». Los miembros restantes de la fuerza atacante estaban empezando a darse cuenta de que su operación cuidadosamente planeada había sido vuelta contra ellos. En lugar de conducir un asalto coordinado en una posición defensiva fija, se encontraron siendo cazados por alguien que poseía habilidades y conocimiento que excedían con creces sus propias capacidades. Thompson, uno de los antagonistas originales del comedor, cometió el error de intentar engañar a Sarah directamente cuando se dio cuenta de que estaba neutralizando sistemáticamente a sus compañeros de equipo. El encuentro duró aproximadamente 10 segundos y terminó con Thompson asegurado y efectivamente removido del ejercicio mientras Sarah continuaba su desmantelamiento metódico de la fuerza atacante. «¿Cómo está haciendo esto?», oyó preguntar a Morrison a uno de sus compañeros restantes, su voz llevando una nota de desesperación que sugería que estaba empezando a entender la magnitud de su error de cálculo. «Se supone que no es tan buena», vino la respuesta. Inteligencia dijo que era solo un truco publicitario, alguien que pasó el entrenamiento con estándares bajados. Esto es algo completamente diferente. La conversación confirmó lo que Sarah había sospechado sobre las motivaciones detrás del ejercicio corrompido. Alguien en una posición de autoridad había deliberadamente proporcionado información falsa sobre sus capacidades para alentar a Morrison y sus aliados a intentar algo que nunca habrían probado si hubieran entendido que estaban enfrentando realmente. Pero ahora era demasiado tarde para segundas pensamientos o ajustes tácticos. Sarah se había comprometido a demostrar exactamente de qué era capaz un miembro de la FGNE cuando estaba motivado adecuadamente, y pretendía completar esa demostración de una manera que resolvería todas las preguntas sobre sus calificaciones y capacidades. La fase final de su operación de contra fue la más desafiante, requiriendo que neutralizara a Morrison mismo mientras aseguraba que la evidencia de sus violaciones de reglas fuera preservada para investigación posterior. Morrison se había posicionado en una ubicación que ofrecía buenas ventajas defensivas, pero también limitaba sus rutas de escape. Aparentemente confiado en que su superioridad numérica sería suficiente para lograr sus objetivos.
Sarah se acercó a la posición de Morrison usando técnicas que combinaban infiltración sigilosa con guerra psicológica. En lugar de atacar directamente, comenzó a remover sistemáticamente a su personal de apoyo restante, permitiéndole observar cada neutralización mientras era powerless para prevenirla. Tu operación se está desmoronando, Morrison, transmitió en una frecuencia que sabía que estaría monitoreando. Tienes dos opciones. Ríndete ahora y enfrenta cualquier consecuencia administrativa que te espere, o continúa esta farsa hasta que me vea forzada a demostrar exactamente por qué deberías haber hecho tu tarea antes de desafiar a un miembro de la FGNE. La respuesta de Morrison reveló tanto su desesperación como su fracaso continuo en entender la situación que había creado. Esto no ha terminado, Mecho. Incluso si ganas este ejercicio, nunca pertenecerás aquí. Hay demasiados de nosotros que entendemos que está realmente en juego. Tienes toda la razón en una cosa, respondió Sarah, comenzando su acercamiento final a la posición de Morrison. Este ejercicio definitivamente resolverá la pregunta de qué está realmente en juego, pero no creo que el resultado vaya a ser lo que esperabas. El enfrentamiento que siguió fue breve y decisivo. Morrison intentó usar sus ventajas de tamaño y fuerza para overpower a Sarah en combate cercano, aparentemente creyendo que su entrenamiento militar básico sería suficiente contra alguien que aún veía como una intrusa no calificada. Descubrió muy rápidamente que sus suposiciones eran catastróficamente incorrectas. Las habilidades de combate mano a mano de Sarah habían sido afinadas a través de 2 años del entrenamiento más exigente que el ejército podía proporcionar, y aplicó esas habilidades con el tipo de precisión profesional que no dejaba dudas sobre el resultado. Dentro de 30 segundos, Morrison estaba asegurado y efectivamente neutralizado, su arma de ejercicio removida y su capacidad para continuar participación completamente eliminada. Más importante, toda la secuencia había sido observada y documentada por múltiples árbitros que podrían proporcionar testimonio detallado sobre qué había ocurrido realmente durante el ejercicio. Elemento final de fuerza atacante neutralizado. Transmitió Sarah al equipo de control de ejercicio. Instalación de comunicaciones segura, todos los objetivos defensivos logrados. Lista para revisión postacción y evaluación de daños. El aftermath del ejercicio reveló la extensión a la que Morrison y sus aliados habían violado tanto protocolos de seguridad como estándares militares básicos. El equipo no autorizado que habían empleado, el daño deliberado que habían intentado causar, y la corrupción de procedimientos de ejercicio que habían orquestado representaban breaches serias de conducta que requerirían investigación formal. Más importante, la demostración de las capacidades tácticas de Sarah había sido tan completa e innegable que efectivamente terminaba cualquier debate razonable sobre sus calificaciones y derecho a servir en roles de operaciones especiales. Los reportes de los árbitros proporcionarían documentación detallada de niveles de desempeño que excedían lo que la mayoría del personal militar podía lograr incluso bajo condiciones ideales. El capitán Aye se acercó a Sarah mientras completaba sus verificaciones finales de equipo y se preparaba para partir de la instalación de comunicaciones. Su expresión combinaba respeto profesional con algo que podría haber sido Teniente, he estado observando ejercicios de entrenamiento militar por 15 años, y nunca he visto nada como lo que lograste aquí hoy. Dijo Hayes. Los reportes postacción van a hacer una lectura muy interesante para el equipo de evaluación. Sarah mantuvo porte militar mientras internamente saboreaba la satisfacción de una misión lograda bajo condiciones extremadamente desafiantes. Solo haciendo mi trabajo, señor. Protegiendo la instalación y mi equipo mientras logro los objetivos asignados. Creo que ambos sabemos que fue considerablemente más que eso, respondió Hayes. Convertiste lo que se pretendía ser una demostración de fracaso en un ejemplo de libro de texto de cómo entrenamiento superior y pensamiento táctico pueden superar cualquier desventaja. Mientras Sarah caminaba lejos de la instalación de comunicaciones, reflexionaba sobre el extraño viaje que la había traído a este momento. 6 meses atrás, se había enfocado en completar el entrenamiento de la FGNE y probar sus capacidades individuales. Ahora, había demostrado esas capacidades de una manera que influiría en política militar y oportunidades de carrera para mujeres a través de la comunidad de operaciones especiales.
Los 3 reclutas que la habían acorralado en el comedor habían inadvertidamente comenzado un proceso que culminó en la demostración más comprensiva de capacidades de operaciones especiales que la base naval de Coronado había presenciado jamás. Morrison, Thompson y sus aliados le habían proporcionado la oportunidad perfecta para probar más allá de cualquier duda que las barreras podían romperse a través de competencia, determinación y el tipo de excelencia táctica que trascendía cualquier consideración de género o tradición. Pero más que eso, Sarah había descubierto que ser una pionera significaba más que probar capacidad individual. Significaba estar lista para cualquier desafío que surgiera, ya sea de oponentes obvios o desde dentro de la institución que había jurado servir. Los ejercicios en Coronado le habían enseñado que la excelencia no era solo sobre cumplir estándares, sino sobre excederlos tan completamente que la duda se volvía imposible. Mientras presentaba sus reportes finales y se preparaba para cualquier asignación que siguiera, Sarah sabía que su tiempo en Coronado había logrado todo lo que podía haber esperado y más. Había ganado no solo aceptación sino respeto basado en desempeño demostrado que hablaba por sí mismo. El mensaje era claro para cualquiera con ojos para ver. Sarah Mitchell estaba exactamente donde pertenecía y estaba lista para lo que viniera después. 6 meses después, la teniente Sarah Mitchell estaba en la cubierta de un buque clasificado en aguas que no aparecían en ningún mapa civil, revisando reuniones de misión que habrían sido impensables para alguien de su género solo un año antes. La asignación había venido directamente del Comando de Guerra Naval Especial con una nota de que su selección se basaba en desempeño excepcional bajo condiciones adversas durante evaluaciones de entrenamiento en la base naval de Coronado. El ejercicio Golpe de Tridente se había convertido en leyenda dentro de la comunidad de operaciones especiales. Morrison y Thompson habían enfrentado cortes marciales por sus violaciones de protocolos de ejercicio y sabotaje deliberado de equipo. Más importante, la documentación detallada del desempeño táctico de Sarah había sido distribuida a través de la Guerra Naval Especial de la Armada como un estudio de caso en liderazgo adaptativo bajo presión. Palmer había ganado su lugar en la escuela de candidatos a oficiales, su carta de recomendación firmada por el jefe maestro Davidson con una nota que decía, este joven aprendió a reconocer la excelencia cuando la vio, independientemente de sus preconcepciones. El recluta pelirrojo había solicitado asignación a la nueva unidad de Sarah tras la graduación. El capitán Hayes había sido promovido y transferido a una posición donde podía influir en políticas de integración a través de todas las unidades de operaciones especiales de la Armada. Su reporte final sobre el programa de entrenamiento de Coronado había sido inequívoco. La teniente Mitchell representa el estándar al que todos los candidatos futuros deberían aspirar a cumplir independientemente de género. Lo más significativo, el jefe maestro Davidson había presentado sus papeles de retiro con una evaluación final que entró a Sarah en el registro permanente de la base naval de Coronado. En 30 años de evaluar guerreros, raramente he presenciado excelencia táctica de este calibre. La teniente Mitchell ha probado que las barreras existen solo en mentes no dispuestas a aceptar competencia demostrada. 3 reclutas la habían acorralado en un comedor, cuestionando su derecho a vestir el uniforme. 45 segundos después, aprendieron que era un miembro de la FGNE. Pero la lección que siguió durante los meses subsiguientes les había enseñado algo mucho más importante. Que la excelencia, una vez demostrada, se vuelve innegable. Sarah Mitchell había ganado su lugar no a través de política o publicidad, sino a través de la misma moneda que el ejército siempre había respetado, desempeño superior cuando importaba más. Las barreras estaban rotas y no habría vuelta atrás.